Vamos a darle la bienvenida al doctor Adolfo López Chao. Él es candidato a la presidencia de la República por el partido Ahora Nación. Está recorriendo la región, sobre todo las provincias del norte. Se ha encontrado en San Ignacio, Jaén, Cutervo, Chota. Va a estar en Bambamarca y Cajamarca. Y vamos a conversar con él respecto a la intención de convertirse en el nuevo presidente de los peruanos. ¿Cómo está, doctor López Chao? Bienvenido a RTN. Buenas noches, muchas gracias por la invitación, muy amables. Efectivamente estoy recorriendo las provincias de cada región. Antes lo hice en Cusco, lo he hecho en Arequipa, lo he hecho en Puno, lo he hecho en Tacna y ahora estamos aquí en Cajamarca escuchando al pueblo, escuchando a los dirigentes de cada localidad. Gracias por la invitación. Me va a A disculpar, usted por estoy en conversar estos con momentos en un nosotros. Bueno, restaurante, en el ¿cómo tomó famoso usted la restaurante Salas. decisión de dejar el mundo académico luego de haber sido rector de la UNI para pasar a un mundo bastante ¿Cuál de complicado? todas las La política decisiones? no es mala, pero como se la ha practicado en el Perú, sin duda genera Para muchas dudas y hay un montón de problemas que resolver. ¿Qué lo anima a usted a querer ser presidente de los peruanos? Se entrecorta. ¿Cuál decisión de presidente? Se entrecorta la comunicación, ¿ah? ¿Usted me escucha? Sí, yo lo estoy escuchando muy bien, señor López Chao. La pregunta es, ¿qué lo anima a usted a postular a la presidencia del país? ¿Cómo tomó la decisión de dejar el mundo académico para postular a la Ah, presidencia del bueno, Perú? bueno, yo quiero decir como antecedente que en el año 2000, junto con un grupo de políticos e intelectuales, le presentamos al país un plan nacional de desarrollo, un proyecto nacional, propuesta a la nación. Eso fue en el año 2000, de manera que esto no es nuevo para mí. Y en el año 94 hicimos un manifiesto, un programa, y con un intento de armar un partido que se llamaba Apertura para el Desarrollo Nacional, ADN. De manera que siempre ha estado en mis preocupaciones ya desde México esta inquietud por resolver y aportar a los problemas del Perú. Cuando me encontraba yo en México, tomé la decisión de regresar. Yo era un profesor nombrado, me había graduado en maestría con mención honorífica, había terminado mi doctorado. Bueno, mi doctorado todavía no lo había terminado, lo había dejado a mitad de carrera y decidí retornar a servir a mi país. Fruto de esa decisión he ¿Qué llegado a cosas son las ser que quiere lograr usted director del Banco desde la Central. presidencia? ¿Qué considera usted que el Perú necesita resolver de manera prioritaria? A ver, en dos temas. Divido primero en dos bloques, el tema político y el tema económico. En el tema político hemos propuesto desde el año 2000 que el Perú necesita un sistema de partidos políticos, porque los líderes se forman en las congregaciones religiosas, se forman en las universidades y más directamente en los partidos políticos. Y el sistema que hemos propuesto es un sistema de tres grandes bloques, un gran sistema de centro derecha, de centro o de centro izquierda. Los tres con doctrina, con principios y con democracia interna. Esa es una propuesta que está escrita desde el año 2000. En el campo económico hemos dicho varias veces cuál es el modelo económico. Para decidir un modelo económico, uno primero decide qué cosa debe ahorrar y qué cosa debe invertir. Y hemos dicho que el proceso de ahorro e inversión significa el modelo de acumulación. Si usted consume solamente, quiere decir que está ahorrando, invirtiendo para consumir. Si usted quiere solamente ahorrar, guardando pan para maño, es otro modelo. Si usted quiere ahorrar, invertir para invertir y al mismo tiempo, como resultado de la inversión, aumentar el consumo y aumentar el ahorro, es un modelo que se llama modelo de acumulación con restricción de balance de pago, que es el que yo sigo. Luego, se necesitan seres humanos que lleven a cabo ese programa y nosotros presentamos ese programa. Y el programa
es el que define las consecuencias. Y el primer punto del programa, el primero de ellos, afirma lo siguiente: no hay programa que valga en lo económico si no pasamos por la recuperación moral del ejercicio del mando y el poder. Voy a retornar después a esta premisa. El segundo objetivo es un modelo de crecimiento que propicie la industrialización del país. La industria, la agricultura, la minería incluso, el turismo industria. Las cosas pasan por la industrialización para mí. Y el tercer motivo pasa por el combate a la pobreza extrema. Por ejemplo, el Perú no puede tener anemia ya. La anemia cero es un objetivo radical que tiene que ver con el combate a la pobreza extrema. Hemos planteado también corregir la descentralización y ahora se convierte en el punto número 1 de un programa, cuando decimos todo el poder a las regiones para conquistar los mercados del mundo. Eso es descentralización. Señor López Chao, me ha planteado usted varios temas que son importantes y que el Perú necesita, sin duda. Sin embargo, me gustaría saber si cuando usted habla del modelo económico, dentro de sus planes está el cambio de constitución. Recordando que muchos no creen en el modelo social de mercado que actualmente tenemos. ¿Para usted es necesario el cambio de constitución o considera que con la actual constitución que tiene el Perú se puede implementar el proyecto económico que usted plantea? Usted me preguntó primero qué propongo. Me estaba preguntando el programa y me he quedado a la mitad y ahora me hace la pregunta sobre la constitución y sobre el sistema político. Y yo encantado de responderle. Mire, primero tenemos que precisar que la Constitución del 93 recoge en más del 50%, casi 60%, lo mismo que decía la Constitución del 79. Punto número 1. Punto número 2. La Constitución del 93 se ha identificado con la economía social de mercado. Eso no nace en la Constitución del 93. Eso es algo que aportaron los seguidores de las ideas del Partido Popular Cristiano y lo propusieron, y eso está en la Constitución del 79. Siguiente, tercer punto. Los actuales miembros del Congreso, que todo el país condena porque les dan un 2% o 3%, saben que ya la Constitución ha cambiado, incluso la del 93, que han introducido legislaciones pro crimen, legislaciones que avalan a la delincuencia, de manera que eso ya se cambió. Por lo tanto, la pregunta que yo me haría, ¿eso se deja o se cambia? Por supuesto que hay que cambiarlo. Se empieza el cambio sacando esto que estamos mencionando. Siguiente, directamente a su pregunta. Hemos hablado de economía nosotros abiertamente, públicamente, en comunicados que han sido publicados y que están en el ideario de Ahora Nación. Nosotros propugnamos una economía nacional y social de mercado. Una economía nacional y social de mercado. No creemos solamente en una economía privada, no creemos en una economía de solo Estado, creemos en una economía, ¿no?, de tres poderes. El poder de la mano invisible del mercado, claro que sí, el poder de la mano visible del Estado y el poder de la mano de la solidaridad. Esa es nuestra propuesta bien clara. El agregado nacional, ningún partido lo ha planteado, porque todo lo nacional es social, pero no todo lo social es nacional, porque lo social puede corresponder a un estamento, solo al sector privado, o solo a los trabajadores, o solo a los campesinos, o solo a los profesores. Por eso la nacional engloba todo, y no es solamente un adjetivo para calmar conciencia. Para nosotros hay intereses nacionales que están por encima de las cosas del mercado y nada más. Creemos en una economía libre, no creemos en una economía mercantilista, creemos en una economía social y nacional de mercado como la de Alemania, donde nace el concepto, como la de Alemania, no como la de Haití y no como la peruana.
Ahora, existen. respecto al término nacionalista o nacional, es un término que acuñó mucho Ollanta Humala cuando se convirtió en presidente del país. Me gustaría conocer qué tipo de ideología abraza usted y su partido. Usted dijo nacionalista, perdón. No es lo mismo nacionalista que. No es lo mismo el concepto de nación que el concepto nacionalista, ¿eh? Para nosotros. En ¿A ese qué se sentido, refiere la usted con su pregunta es pregunta qué de tipo de nacionalista? ideología abraza su partido. Ah, le voy a decir abiertamente. Yo toda mi vida he sido un hombre de izquierda democrática. Toda mi vida he sido un hombre de centro izquierda. Nosotros postulamos una economía progresista en esa línea. ¿Y por qué de izquierda democrática? Porque junto con las libertades priorizamos la justicia social. Vivimos en un país con una inmensa injusticia social y no podemos desconocerla. No creemos que el mercado resuelva eso. El mercado solo no lo resuelve. No podemos pasar. Voy a citarle a Michel Candesus, que fue director del Fondo Monetario Internacional cuando estaba gobernando el señor Fujimori. Y él decía, no podemos pasar de un dogmatismo de izquierda estalinista a una economía dogmática de derecha neoliberal que dice el mercado, solamente el mercado y nada más que el mercado, aunque sean pisoteados los humildes de la tierra. Y él proponía lo que le acabo de decir, una sociedad de tres manos. La mano invisible del mercado, claro que sí. La mano visible de la justicia del Estado y la mano de la solidaridad. Tesis del exdirector del Fondo Monetario Internacional. Usted me empezó a explicar un poco respecto a las actividades que piensa desarrollar para dinamizar la economía del país. Habló de la industrialización, de la agricultura, pero entre comillas dijo incluso de la minería. ¿Qué óptica tiene Ahora Nación respecto a la actividad minera en el Perú? Quizás sea bueno que yo empiece diciéndole a usted lo siguiente. En un momento dado, cuando estaba en el Ministerio de Economía, el señor economista Valdivieso, que es un funcionario del Fondo Monetario Internacional, ellos pedían que se corrija la inflación de una manera para estabilizar la economía. Y nosotros publicamos algo que vamos a reproducir en este contexto. La mejor forma de estabilizar es invertir, invertir e invertir más. En todos los rubros. En todos los rubros. Ahora, más adelante uno tiene que decir, pero ¿por dónde vamos a empezar? Pero ya que usted me habla de la minería, nosotros diremos, de cara al pueblo, de cara al pueblo, porque la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Y eso no lo ha dicho ningún izquierdista. Esa es una afirmación que dio en los Estados Unidos Abraham Lincoln. Algunos creen que eso viene de la izquierda porque lo ha repetido López Obrador con otras palabras, pero el origen es de Abraham Lincoln y yo lo hago mío. Entonces, una vez que usted tiene ese marco teórico de ideales, nosotros decimos, si el pueblo acepta, si el pueblo quiere minería con estándares internacionales de respeto al medio ambiente, de respeto a la agricultura, como ocurre en Canadá, como ocurre en Australia, bienvenido. Pero si el pueblo siente que no hay licencia, que no aprueba la licencia porque se violan estos principios, tendremos nosotros que respetar la voluntad del pueblo. Esa es mi respuesta con relación a la minería, ¿no? En general. No aceptamos la minería ilegal, no la queremos y vamos a propiciar lo que es la economía artesanal o informal. Buscaremos mecanismos para buscar su formalización y eso supone un diálogo. Bien, la minería ilegal creo que nadie la acepta y nadie debería permitirla, pero en el Perú está bastante arraigada. La gran minería termina siendo importante. La generación de riqueza es la única manera de cómo se puede sacar al país de la pobreza. Usted me habla del pueblo, y esta palabra pueblo ya lo han acuñado otros candidatos que se han convertido en presidentes, como Alejandro Toledo, que decía que era un representante del Perú profundo, o Pedro Castillo, cajamarquino.
que dice que gobernaba con el pueblo. Y mire usted cómo han terminado estos señores y cómo han terminado estos gobiernos. El término pueblo no necesariamente representa a todas las sociedades, porque no hay una, son varias, cada quien con sus pensamientos y criterios. En ese sentido, me permito preguntarle a usted, ¿por qué deberíamos confiar en su palabra, en su ideología y en su teoría? Que puede sonar como música para los oídos, pero que probablemente en la práctica simplemente sea eso, un discurso y teoría. A ver, voy a responderle. ¿Usted prefiere que no digamos que la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo? Cuando usted me cita a Toledo, a Castillo, yo le dije que el padre de esa tesis es Abraham Lincoln, pero usted se olvida de citarlo. Siguiente, muy bien, de ahí recogemos nosotros. Y Lincoln es republicano, ni siquiera es demócrata, es republicano. Y no creo que haya sido demagogo él, no creo que haya sido demagogo. La narrativa, usted habla de que es música para los oídos. Todo político necesita dos cosas, una narrativa, una visión y luego propuestas concretas, específicas que están reflejadas en el programa. Es una vertiente de las dos cosas. Pero yo he recorrido el país y lo estoy recorriendo. Le digo una cosa concreta. En el primer año de gobierno nosotros construiremos 500 postas médicas. 500 postas médicas completamente equipadas. Segundo, en el tema de la educación, no es teoría, ya lo hicimos. Hay una escuela de ingenieristas de alto rendimiento en Puno, que ya está en el segundo semestre. Y vamos a instaurar becas, no solo para un sector, para todos. La beca eleva el promedio social y la universidad en el largo plazo es el centro, la universidad. Los pueblos saben que sin universidad no hay salida, porque la universidad le dice al empresario, le dice a todos por dónde caminar. Por ejemplo, los premios Nobel de Economía. No creo que usted me diga que eso es teoría, nada más, ¿no? Le están diciendo al mundo que el camino pasa por la innovación tecnológica. Y ese premio Nobel viene de la universidad. Y los empresarios escuchan y se hacen cargo. Y los líderes políticos también. Ese es el papel de la teoría. Por eso hay gente que dice, al fin y al cabo, no hay nada más práctico que una buena teoría. Sin teoría es el caos. Sin teoría, los pueblos pueden ir a la barbarie. De manera que no despreciemos a la teoría. La teoría es parte del desarrollo. Un plan de gobierno es teórico o práctico. Es teórico, ¿no? Uh-huh. Muy bien, me parece genial que usted cite a personajes y personalidades. No está mal, nadie desconoce los logros de los demás y de quienes han escrito la historia. Pero en este caso yo no estoy hablando de un premio Nobel de Economía ni de un presidente de Estados Unidos. Estoy hablando con alguien que ha sido rector de una universidad nacional como la UNI, usted, y alguien como usted que quiere ser presidente de la República. Entonces, no me interesa saber mucho la historia de otros personajes que puedan haber tenido éxito relativo o absoluto, sino de usted. ¿Qué quiere hacer López Chao con el Perú? Las respuestas me gustaría que sean más precisas y directas. Convocar al pueblo no está mal. Nadie va a negar que la democracia emana del pueblo. Pero en el Perú, todos los gobiernos han sido democráticos, todos se han elegido en las urnas. Eso no ha garantizado que tengamos un Estado exitoso, por el contrario. En los últimos tiempos nos hemos dado el lujo o hemos tenido la desgracia de tener 7 presidentes. Y en ese sentido me gustaría conocer a usted, no a los personajes de la historia. ¿Qué piensa de cómo está la política en el Perú, de cómo está el gobierno? Y ahora que está recorriendo el país, ¿qué es lo que ha encontrado en el sentir de la gente con la que ha podido usted conversar? A ver, le voy a contestar directamente a su pregunta y a su referencia. Yo no conozco a ningún político que no se haya alimentado de la historia universal ni de la historia política de su país. Eso no existe, lo siento mucho, pero no existe. Ahora, solo lo cité como referencia por comparación, porque pareciera, yo no voy a decir nunca voy a decir que en lugar de decir el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, tenga que decir el gobierno de los ricos, para los ricos
y solamente para los ricos o el gobierno de las mafias, de los delincuentes. No lo voy a decir nunca. Y yo sé que usted no está pidiéndome que yo diga eso. Pero usted se ha referido a Toledo y al señor del Castillo. Ahora le voy a contestar rápidamente con mi proyecto, mi programa. Ningún presidente, lo que usted ha dicho, le ha dicho lo siguiente. En el Perú existen 2.800.000 y tantas mil empresas. De esas, el 99.3 es micro y pequeña empresa. Y de esas, 8 de cada 10 son informales. ¿Dejamos que el mercado lo haga solo, lo resuelva o hacemos algo? Yo me inclino por hacer algo. Usted dice, he sido rector de la UNI y por lo tanto, la única alternativa, y lo hemos dicho en la UNI, no hay salida si no dialogan el Estado, la empresa, la universidad, la sociedad civil y los líderes que defienden el planeta. Es una propuesta de 5 motores y me voy a concentrar solamente en la parte más importante. De todas las actividades de la inversión en infraestructura, por cada dólar que se invierte en infraestructura, esto automáticamente se multiplica por $1, 5 o por $2. Y eso es muy concreto. Estamos planteando un shock de inversiones masivo en infraestructura, pero no cualquier infraestructura, que de paso que se hace, potencia la posta médica, de paso que se hace, potencia las escuelas. ¿Cómo combatir la corrupción? ¿Por qué le voy a dar al alcalde que elija y me haga expediente técnico para cada alcaldía? Miles de expedientes técnicos. Nosotros proponemos, señor alcalde, ¿cuántos colegios quiere hacer? ¿Qué modelo quiere? Acá tiene 10 modelos, escoja uno. ¿Cuántas postas médicas quiere? Aquí tiene 20, escoja una. La respuesta que le estoy dando es bien concreta. Pero lo concreto no va al fondo, no va a la estrategia. Le pongo un ejemplo que muchas veces lo concreto no va a la estrategia. Usted sale de un restaurante y alguien le pide limosna para comer. Y usted tiene 2 opciones. O le da para que coma algún dinero o lo que sea, sabiendo usted que con eso usted no está resolviendo el problema, está actuando concretamente. Pero usted sabe que la estrategia es otra cosa, que necesita una economía de largo plazo. Y esas 2 cosas van de la mano. Yo le he contestado en el corto plazo, pero no es suficiente. Sin una teoría económica, pero a usted no le gusta la teoría económica. Para usted la teoría es inútil, para mí no. Respondo concretamente a lo que usted me está mencionando. Perfecto. Nunca dije que la teoría sea inútil y tampoco he buscado que usted diga que hay gobierno de ricos para los ricos y de los pobres para los pobres. Yo no pongo palabras en la boca de nadie. Lo único que hago son formular preguntas. Bruno, me alegra. Porque me agrada Me el alegra. ámbito académico. Me gusta que la gente que conoce. Pero hay gente muy erudita como Pedro Pablo Kuczynski. El gobierno tecnocrático. Muy experto en economía, pero cuando le tocó ser presidente de la República... Bueno, ¿para qué le cuento lo que ya todos conocemos? Simplemente que hoy tenemos un montón de opciones y el Perú está a la deriva y necesitamos elegir a alguien que pueda resolver los problemas. No al 100%, pero que atienda por lo menos en un orden de prioridades los principales problemas. Uno de ellos, y que todavía usted no lo ha mencionado y me gustaría preguntarle en ese sentido, ¿qué plantea hacer frente a la delincuencia, a las extorsiones, a los sicarios que acaban con las ilusiones y la vida de una serie de familias? ¿Qué piensa hacer usted frente a la policía? Que en lugar de tener generales, comisarios decentes, tenemos cabecillas y organizaciones criminales, enquistados dentro de una institución que debería garantizar orden y seguridad. Respecto a ese tema, me gustaría conocer qué propone. Bueno, muchas gracias, señor periodista, por su pregunta. Si no le contesté antes eso es porque no me lo había preguntado y fue derivando la entrevista hacia otros aspectos que también son importantes. Ya que ha tocado usted el tema, hay respuestas concretas y respuestas de largo plazo que tienen que ver con una concepción. Voy a ir por las respuestas concretas. Ayer hemos publicado un artículo en La República y hemos planteado directamente lo mismo que se ha hecho en Italia y que se ha hecho en Brasil, que a partir de la Fiscalía, de los jueces y de la Comisaría se conforme un grupo especializado contra
ese tipo de delitos que usted ha mencionado. Ese grupo especial con capacidad para prever, sancionar y reprimir. ¿Por qué? Porque como usted bien lo ha dicho, la mayoría de las instituciones están infiltradas o han sido ganadas por la corrupción. Y la institución que más ha sido ganada aparentemente ha sido el Congreso. Y por lo tanto es necesario incentivar con los buenos policías, con los buenos fiscales, con los buenos jueces, una comisión que ya existió en Italia. Ahí nace esa concepción que fue trasladada también a Brasil y nosotros la tomamos y querríamos incorporar, ¿no?, a lo que dominan las telecomunicaciones en este factor, en este espacio. Esa respuesta es muy concreta, pero la de largo plazo es más importante para mí, porque usted estará de acuerdo, y creo que lo ha dicho entre líneas, si hay un mensaje bíblico que dice, lo que le está permitido al soberano, le está permitido al súbdito. ¿Y quién es el soberano? El soberano es el rey o el presidente de la República. Pero como estamos en el Perú, quedémonos con el presidente de la República. Si el presidente es corrupto, mentiroso, taimado, tendrá ministros corruptos, mentirosos y taimados. Si el presidente y los ministros son así, los seguirán los viceministros, los congresistas, los alcaldes y los gobernadores y los rectores de las universidades y de cualquier puesto público, porque viene de la cabeza. Y por eso el primer punto que yo le manifesté a usted de ese plan de gobierno que hicimos el año 2000, el primer punto de todos, porque el mejor programa, el mejor de todos los programas es actuado por seres humanos. Son los seres humanos los que llevan a cabo el programa. Y el mejor programa, si es liderado por una mente febril, corrupta y mentirosa, ese programa no significará nada. De manera que tenemos que gestar una arquitectura que produzca líderes sanos. Y yo le planteé un sistema de partidos como respuesta a lo que estoy diciendo. Que los partidos existan, surjan los líderes como el agua, no para un sector, no para una ideología,